Bendito Creador del universo, bendito seas, Señor. En esta tarde, tu pueblo ha alabado, ha bendecido tu nombre con sus cánticos. De antemano sabemos que tú, desde los cielos, día y noche, escuchas cánticos celestiales, voces de ángeles que cantan a tu nombre. Hoy te rogamos que no veas nuestra voz, sino que veas nuestro corazón, Señor, con ese corazón contrito y humillado que lo hicimos, y que tú aceptes cada alabanza de mis hermanos, Señor. También llega el turno de que vamos a escuchar tu palabra. Permite, Señor, que sean palabras de vida eterna. Que esas palabras que salgan sean ungidas con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Y que llegue al corazón de cada uno de los oyentes. En tus manos ponemos al expositor de esta tarde. Bendícele y aclárale sus pensamientos. Te lo ruego humildemente en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive contigo y reina por siempre y jamás. Amén. Amén. Así de pie recibimos al expositor de esta tarde, hermano Pastor Luis Mora. Amén. Pasa a vosotros, amados hermanos. Tomen sus lugares, mis amados hermanos. Retomando un poquito, hermanos, de la escuela y lo que nos decía, una pregunta que a lo mejor quedó algo inconclusa, hermanos, porque hay mucho que decir de un siervo de Dios. Y aquí tengo, hermanos, unos rasgos esenciales. Dice aquí, hermanos, lo que es un siervo de Dios. Dice, es una persona con una marcada inclinación de servicio y de trabajo. Ese es un siervo de Dios. Pero también dice que es un espíritu abierto y entusiasta que facilita la comunicación. Fíjense, hermanos, cuántas cosas realmente a veces ignoramos para ser un verdadero siervo de Dios. Dice, capacidad de adaptación a diversas personas y circunstancias. Y lo hemos dicho siempre, hermanos, en todas las iglesias, en donde quiera que está la iglesia de Dios, hermanos, hay conflictos, hay diferentes pareceres, hay diferentes pensamientos. Y el siervo de Dios, hermanos, y no hablo solamente del pastorado, porque decíamos en la mañana, todos somos siervos ¿de qué? De Dios. En una medida o en otra medida, hermanos, todos somos siervos de Dios, ¿verdad? Ya decía nuestro hermano en la escuela que ahí vamos a hablar de dos clases de siervos de Dios, ¿verdad? Una es lo que conocemos como el pastorado, ¿verdad? Y otra como la que conocemos como la membresía, ¿verdad? Pero todos estamos, ¿qué, hermanos? Al servicio ¿de quién? De Dios, hermanos, ¿sí? En la medida, en el don que Dios nos ha dado, todos, hermanos, servimos a ese mismo Dios. Y, hermanos, circunstancias. A veces hay crisis, hermanos, crisis económica, crisis emocional, crisis de trabajo, diferentes circunstancias, hermanos. Y yo creo que todos hemos vivido, hermanos, circunstancias adversas, ¿sí o no?
Todos hemos vivido circunstancias adversas. Que a veces, hermanos, si no estamos bien tomados, bien firmes de la mano del Señor, hermanos, esas circunstancias nos hacen ¿qué? Debilitarnos, ¿sí? Y nos hacen, hermanos, bajar la guardia. Y nos hacen, hermanos, que perdamos ese rumbo, hermanos, que en un principio, hermanos, tomamos con mucha alegría, con mucho gozo, hermanos, con mucho fervor. Pero las circunstancias, hermanos, adversas, debilitan, hermanos, nuestra espiritualidad. Y venimos a menos, hermanos. Pero dice aquí, debemos de tener la capacidad de adaptación a diversas personas y circunstancias. Que nada, hermanos, que nada nos aparte realmente del blanco. Que nada nos aparte realmente, hermanos, de lo que perseguimos. Ni personas, ni circunstancias. Ese es un siervo de Dios. Y también, hermanos, la disposición y facilidad para relacionarnos con distintos seres humanos. ¿A qué se refiere esto, hermanos? Hay niños, hay adolescentes, hay jóvenes, hay adultos y hay ¿qué? Ancianos. Y todos, hermanos, debemos tener la disposición, dice, y la facilidad de ¿qué? De relacionarnos, hermanos. Ya les decía en una ocasión, ¿verdad? Hermanos, que yo cuando estoy con los niños me siento niño. Cuando estoy con los adolescentes me siento adolescente. Cuando estoy con los jóvenes me siento joven, hermanos. Cuando estoy con los varones me siento varón. Y cuando estoy con las mujeres me siento feliz, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, dice, esa facilidad, esa disposición, hermanos, de relacionarnos con distintos seres humanos, ¿sí? Ese es un siervo de Dios, hermanos. Y también dice dice, y en distintas clases y condiciones. ¿A qué se refiere esto, hermanos? Aquí en la iglesia, ¿hay pobres? ¿Hay ricos? Bueno, hermanos, en una iglesia, ¿verdad? En muchas iglesias, realmente sí hay pobres, pero también hay ricos, ¿sí o no? También hay ricos, hermanos, porque Dios no se opone a la riqueza, ¿verdad? Dios no está en contra de la riqueza, está en contra de ¿quién? De aquellos que ponen su confianza en la riqueza, hermano. Ahí sí está lo que el Señor condena, ¿sí? Ahora, en la iglesia, hermanos, ¿hay gente culta? Sí. ¿Hay gente inculta? También. ¿Hay enfermos, hermanos? También. ¿Hay discapacitados? Hermanos, entonces dice, hermanos, disposición, facilidad, ¿de qué? De poder relacionarnos, hermanos, con el hermano enfermo, ¿sí? Con el hermano que es culto, con el hermano que es inculto, con el hermano que está discapacitado. Hermanos, ese es un siervo de Dios, que pueda tener esa disponibilidad, que pueda tener esa facilidad, hermanos, de poder relacionarse, hermanos. No importa la condición, ¿sí? Social, política, religiosa, hermanos, porque a veces llega alguien que no es de la iglesia, que sabemos que va a una iglesia, ¿verdad? Y a veces hablamos en contra de esa organización, hermanos, ¿sí? Y a veces sí se ofenden. Entonces, hermanos, un siervo de Dios, hermanos, tiene que tener estos rasgos esenciales, ¿sí? Ahora, dice interés y cordialidad por quienes muestran capacidades distintas o deficiencia en su proceso de formación. ¿Qué quiere decir esto, hermanos?
que muchas veces, hermanos, muchos captan inmediatamente, hermanos, la idea, la enseñanza, pero muchos no, hermanos. ¿Qué pasa en la escuela? Aquí tenemos maestras que han estado en contacto, hermanos, con la educación en la escuela. Hermanos, todos los niños desarrollan en su proceso de aprendizaje igual, de la misma manera, ¿verdad que no? Unos inmediatamente captan, hermanos, cuando uno da la explicación de matemáticas, de español, ¿verdad? Pero otros, hermanos, les cuesta, ¿sí o no? Sí, les cuesta, y así también, hermanos, así también pasa, sucede en la iglesia también. Muchos a lo mejor inmediatamente captan, hermanos, el mensaje, la idea, pero muchos a lo mejor no, ¿verdad? Pero entonces dice, debemos tener interés y cordialidad por estas personas, por inclusive, hermanos, a lo mejor yo tardo mucho en entender, en comprender, ¿verdad? Entonces, hermanos, ténganme paciencia, ¿sí? Ayúdenme, yo les digo, oren por mí, hermanos, para que Dios me dé esa inteligencia, esa sabiduría. No me juzguen, no me critiquen, mejor ayúdenme, oren por mí. Dice, constante superación y aprendizaje en todo aquello que contribuya a un mejor servicio. Hermanos, el servicio a nuestro Dios no debe ser al ahí se va. ¿O sí, hermanos? ¿Verdad que no? El servicio a nuestro Dios no debe ser al ahí se va. El servicio a nuestro Dios, hermanos, no debe ser cuando yo tenga tiempo. No, porque ¿a quién le debemos la vida, hermanos? ¿Quién nos ha dado todo? ¿Quién nos da el tiempo? ¿Quién nos da el momento, hermanos? Dios. Pero siempre relegamos, ¿verdad? Y siempre le hemos dicho que a veces en nuestro yo interior, hermanos, le decimos como aquella canción, ¿verdad? El tiempo que me quede libre, Señor, te lo voy a dedicar a ti. ¿Verdad que sí? Pero, hermanos, el siervo de Dios, hermanos, con estos rasgos esenciales, debe ser primeramente ¿quién? Dios, hermanos. ¿Sí? Es lo que se enseña, hermanos, es lo que se predica, es lo que se exhorta aquí en este lugar. Y es lo que se escucha, hermanos. ¿Quién tiene 10 años? ¿Quién tiene 15 años? ¿Quién tiene 20 años en la iglesia? Y no ha escuchado, hermanos, esto que estoy diciendo yo. ¿Hoy es la primera vez que lo escuchan, hermanos? ¿Verdad que no? No. Yo lo he escuchado muchas veces. Dice, seguridad y confianza en que el poder de Dios es suficiente para transformar la vida del ser humano. ¿No necesitamos, hermanos? Hoy, hermanos, se han levantado muchos hombres, mujeres, que hablan muy bonito, hermanos, acerca de la superación personal, ¿sí o no? De superación personal. Y a mí me gusta escucharlos, me gusta oírlos, ¿sí? Porque saco algo bueno de esas pláticas, de esas conferencias, ¿sí? Pero, hermanos, mi confianza plena está en lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, seguridad y confianza en que el poder de Dios es suficiente, hermanos, no hay más, ¿sí? Como les digo, hermanos, yo no voy a cambiarlos, yo no voy a transformarlos, yo no voy a hacer que usted cambie, lo va a hacer el Señor, lo va a hacer nuestro Dios, hermanos, ¿sí? Porque Él tiene el poder suficiente para transformar la vida del ser humano, ¿no, hermanos? Solamente Él, hermanos. Ese es el siervo de Dios. Dice, dominio propio para controlar sus emociones, sentimientos y pasiones, no permitiendo que los problemas personales afecten su desempeño como hijo de Dios. ¿Y qué pasa muchas veces, hermanos? Problemas personales, ¿verdad? Y decía un hermano dice, de veras que mire, toda la semana estamos contentos, felices, pero llega el sábado
y empezamos a pelear. ¿Sí o no? Y ahí empieza, hermanos, ¿verdad? Ahí empieza realmente, hermanos, a afectar ese desempeño, hermanos, que podemos darle a la iglesia. Por eso dice, el siervo de Dios debe dominar, hermanos, debe de tener dominio propio para controlar sus emociones. Decía nuestra hermana Alba hace rato, ¿verdad? Que pues ella quisiera tener esa humildad, sencillez, ¿verdad? Pero dice, si alguien me dice algo, pues yo le contesto, ¿verdad? Y así reaccionamos muchas veces, hermanos, ¿verdad? Pero debemos de tener, ¿qué, hermanos? Dominio propio para poder controlar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras pasiones, hermanos. ¿Sí? Dice, no permitiendo que los problemas personales afecten nuestro desempeño como hijos de Dios. Dice, conciencia propia, conciencia de sus propias fallas y limitaciones, así como de la trascendencia que tienen en los creyentes. Hermanos, todos tenemos fallas, todos tenemos limitaciones, hermanos. ¿Sí? Todos. Pero debemos estar conscientes de esto, hermanos. ¿Sí? Porque si no tenemos conciencia de esto, hermanos, entonces nos creeremos, como dicen hoy esa palabra, los super ultra. Yo lo sé todo, ¿verdad? Yo lo sé todo. Y a mí nadie me enseña. ¿Sí? Pero, hermanos, cuando nosotros reconocemos, cuando tenemos conciencia de que podemos fallar, hermanos, de que tenemos limitaciones, hermanos, entonces vamos a bajarnos. ¿Sí? Vamos a bajarnos. Porque decíamos en la mañana, ¿cuántos pastores, hermanos, caen en la vanidad, en el orgullo, ¿verdad? Y de que ellos mandan a la iglesia. Pero no es así, hermanos. Tenemos fallas también. El que les habla aquí tiene fallas, tiene limitaciones, no lo sabe todo. Por eso decimos, hermanos, todos vamos a colaborar, todos vamos, ¿sí?, a participar en la escuela, para que juntos, hermanos, aprendamos, juntos crezcamos, hermanos, ¿sí? Y también dice, espíritu inquebrantable ante la oposición y la adversidad. Espíritu, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Un espíritu que no se doblega, hermanos, ¿sí? Que no se doblega ante la adversidad, que no se doblega ante las circunstancias, que no se doblega ante nada, hermanos. Porque la mira, hermanos, del enemigo, ¿en dónde está? Ahí, en el siervo de Dios. En usted que quiere obedecer a nuestro Dios, en usted que quiere realmente ser firme, hermanos, en la palabra de Dios. Pues ahí está el enemigo, ¿sí? Y ahí está aquella persona que lo está señalando, ahí está su vecino, ahí está su hermano, hermanos, ¿todo para qué? Para que ese espíritu inquebrantable se doblegue y fracase, ¿sí? Dice, digno de confianza y un alto grado de responsabilidad. A veces decimos, ¿por qué a mí no me dan un cargo más grande? Porque no soy digno, hermanos. Porque no me tienen esa confianza, ¿sí? Porque no soy digno de esa confianza, porque no puedo aspirar a un alto grado de responsabilidad, porque están viendo mi desempeño, ¿sí? Y esa es la causa, hermanos, por la cual no tengo un puesto. Nos da gusto, hermanos, cuando nos enteramos que un hermano, una hermana, lo han ascendido a un puesto más alto, ¿verdad? A un puesto más alto. Y nos da gusto, hermanos. Pero debemos, como siervos de Dios, hermanos, todos ser dignos de esa confianza. Ser, hermanos, responsables ante Dios, ante la sociedad. Y, hermanos,
fíjense los rasgos, ¿sí? De un siervo de Dios. Y no solamente, como decía, no es para el que está aquí, hermanos, sino para todos los que estamos aquí presentes. Dice, carácter apacible y amable. Carácter apacible y amable. A veces decimos, es que ya mi cara de por sí es así, ¿verdad? De mal encarado, ¿verdad? ¿Cómo le puedo hacer? Pero hay que aflojar los músculos, ¿sí? Decía la otra vez, hay que dar un masajito, ¿verdad? Para que esos músculos rígidos, ¿verdad, hermanos? Vayan suavizándose, ¿sí? Y nuestro rostro, hermanos, muestre un rostro amable, apacible, donde la gente, hermanos, que nos vea, hermanos, vea realmente el rostro del Señor Jesús, ¿sí? Vea ese rostro, pues Dios dice que, hermanos, dice que vemos a nuestro Señor, pero no lo vemos, hermanos, aquí, presente, carne y hueso, pero sí lo vemos a través de ¿quién? De la amada iglesia, de mi hermano, de mi hermana, ¿verdad? Sonrientes, amables, cariñosos, hermanos. Ese es un siervo o una sierva de Dios. Y también dice modestia y discreción. Modestia y discreción. Y a veces pecamos, hermanos, ¿de qué? No pecamos de modestia, ¿verdad? De indiscreción. De indiscreción, ¿verdad? De indiscreción, hermanos. ¿Sí? Pero cuando pequemos de indiscreción, hermanos, ¿qué es recomendable hacer? ¿Qué? Fíjense que ayer me sentí muy mal, hermanos. Me sentí muy mal porque mi indiscreción, hermanos, hizo que un matrimonio tuviera dificultades. Según así me enteré. Dije, bueno, yo tengo que ir a pedir disculpas. Si por mi indiscreción yo provoqué un grande problema. Y efectivamente, hermanos, lo hice. Y fui a dos cosas. Y le dije a esta familia, no vengo más que a dos cosas. A saber cómo están y a pedir disculpas por el problema tan grande que yo causé por mi indiscreción. ¿Sí? Y gracias a Dios, hermanos, miren, me siento contento, feliz por lo que me respondieron. De veras, me siento sentí, hermanos, un descanso en mi corazón. Porque sí, hermanos, cuando yo supe de eso, sí, híjoles, yo sentí una carga. Digo, ¿cómo es posible? Si yo que no quiero realmente, hermanos, causar problemas, si yo que no quiero realmente, hermanos, que la iglesia esté a disgusto y he provocado esto, ¿verdad? Hermanos, pero dije, voy a pedir disculpas por mi indiscreción. Entonces, hermanos, aquí dice, un siervo de Dios debe ser modesto y discreto. ¿Sí? Es lo que aprendemos. Y no solamente va para el pastor, para el ministro, sino, hermanos, todos como hermanos. ¿Sí? Debemos ser, ¿qué? Modestos y discretos, hermanos. ¿Amén? Todos, hermanos, procuremos. Pero les digo, a veces sí se cometen, hermanos, indiscreciones. Pero cuando eso sea y causemos problemas, vamos a pedir disculpas, hermanos. ¿Sí? Como humanos fallamos, ¿verdad? Como decimos aquí, tenemos fallas, tenemos limitaciones, pero hay que reconocerlos. ¿Sí? Y también dice aquí, hermanos, dice humildad y don de mando. Hermanos, ¿cómo se puede mandar si no se obedece primero? ¿Sí? ¿Cómo se puede mandar si no se obedece primero? ¿Obedecer a quién? A nuestro Dios,
¿verdad? Obedecer a nuestro Dios. Y hacer lo que Él, ¿qué? Lo que Él nos manda, ¿sí? Fíjense, hermanos, que quiero leerles aquí a ver. No, pues ya se quedaron con el deseo. Porque, bueno, lo que pasa, hermanos, fíjense que sucede que había un árbol muy grande, muy frondoso, hermanos. Muy frondoso, ¿sí? Y claro, hermanos, bueno, no sé si sabían ustedes, hermanos, que antes los árboles nunca se le caían las hojas. ¿Sí lo sabían, hermanos? ¿Sí sabían eso? Que los árboles nunca se le caían las hojas, hermanos, ¿sí? Entonces había un árbol, hermanos, muy orgulloso de que nunca se le caían las hojas. Entonces desafiaba a todo el mundo, hermanos. Y una vez desafió al viento y le dijo: mira, tú por muy viento que seas y por mucha fuerza que tengas, nunca me vas a tirar las hojas, dice, porque yo soy fuerte, con arrogancia. Y dijo el viento: bueno, por lo que tú has dicho, dice, mira, dice, mañana voy a venir, dice, con un grande viento, dice, y te voy a tirar las hojas. Ese va a ser tu castigo. El viento, hermanos, habló tan seguro de lo que decía, que el árbol le creyó. Y le dice: viento, por favor, perdóname por lo que dije. Perdóname. Dice: no te perdono, dice, porque eres una persona, un árbol muy orgulloso, dice. No te perdono. Así que mañana, dice, a primera hora, voy a venir y te voy a tumbar las hojas. Entonces, hermanos, en la noche el árbol estuvo, piensa y piensa cómo hacer para calmar esa ira del viento. Entonces dice que ya sé lo que voy a hacer. Y se empezó él a arrancar las hojas, hermanos. Arrancar las hojas. Todas, hasta que quedó nada más el puro tronquito. ¿Sí? Y al otro día, cuando llega el viento y ve al árbol todo sin hojas, se empieza a reír. Dice: fíjate, dice, que yo no iba a ser tan cruel de tirarte las hojas, dice. No iba a ser tan cruel, dice, porque no soy malo. Pero tú te buscaste tu propio castigo. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿qué tanto vale la humildad, hermanos? Ante Dios, hermanos, es algo que nos pide, que nos exige, hermanos, ser humildes. ¿Sí? Ser humildes, porque la humildad, hermanos, ¿de quién la recibimos? De nuestro Dios, de nuestro Señor, ¿verdad? De Él recibimos la humildad, hermanos. ¿Sí? Dice: iniciativa y prudencia. Hermanos, Dios nos ha dado dones, ¿sí? Para que cada uno de nosotros, hermanos, pongamos a trabajar, lo pongamos al servicio de nuestro Dios, ¿sí? A través de iniciativas, hermanos. ¿Sí? Decíamos en la mañana, no hace falta que el hermano, que la hermana nos diga: hermano, haga esto, hermana, haga esto, haga lo otro. Sino que nosotros, hermanos, tengamos esa iniciativa, hermanos, ¿sí? De hacer las cosas, de servirle a nuestro prójimo, a nuestro hermano, a nuestra hermana. Tengamos esa iniciativa, hermanos, ¿sí? Que no alguien venga y nos diga: oye, haz esto, haz lo otro. Sino que nosotros, hermanos, tengamos esa iniciativa, hermanos, ¿sí? Pero también dice la prudencia, hermanos, de hacer las cosas. Y lo más, ya lo último, hermanos, dice disciplina. ¿Qué es la disciplina, hermanos? ¿Alguien me dice qué es la disciplina? Todos la sabemos, ¿verdad, hermanos? ¿Qué es la disciplina? A ver, hermana Carmelita. La disciplina, ¿qué es? La vemos en la Biblia, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a decir así, es el mecanismo, es la acción
oración, de actuar bien, de hacer bien las cosas ordenadamente. O sea, ajustarnos ¿a qué? A los lineamientos, hermanos, amén. Sí. Ajustarnos a los lineamientos, hermanos.